El día de hoy vamos a tocar lo que es el registro de testamentos y el registro de sucesiones intestadas, ¿ok? En principio vamos a tratar de dar respuesta a las siguientes temas que han sido planteados en la agenda, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de las inscripciones en el registro de testamentos y sucesiones intestadas? ¿Cuáles son los elementos de la sucesión, que es la legítima y la cuota de libre disposición? El proceso sucesorio, ¿en qué consiste? ¿Por qué la dación del reglamento de inscripciones en el registro de testamentos y de sucesiones intestadas? ¿Y cuáles son los actos que se inscriben en estos registros? Como tal, vamos a recordar un poco lo que señaló el doctor Gilmer Marrufo en su primera clase como la misión del registro, que es la inscripción y la publicidad que se hacen de los actos, contratos, derechos y las titularidades de los ciudadanos mediante el servicio de calidad, accesibilidad, oportuno y predictible. En el caso particular, tendrá que estar referido estos actos y contratos a la sucesión por causa de muerte de las personas. Esos son los actos que van a solicitar, van a buscar una inscripción a efectos de lograr una publicidad en el registro. ¿Cuál es la base legal? Pues el Código Civil de 1984, el reglamento de las inscripciones del registro de testamentos y el registro de sucesiones, que fue aprobado mediante resolución de SUNAR, de Superintendente Nacional 156 en el 2002. El 20 de junio de 2012 fue publicado en el Diario Oficial del Perú. Y finalmente la jurisprudencia, que es la concretización justamente de los diferentes criterios que podría adoptarse frente a una norma registral. Antes que nada, debemos entender y lo que debemos comprender que el derecho registral no es un derecho sustantivo, ¿cierto? Es un derecho procedimental, bien, adjetivo, en el cual lo que va a buscar es la inscripción de esos actos o contratos que pueden haberse celebrado fuera del ámbito registral. O sea, aquellos que lograron concretizarse, formalizarse, ya sea ante un notario, ante un funcionario administrativo, llámese municipalidades, Indecopi, y el caso de las resoluciones judiciales que luego de un procedimiento judicial se logra la inscripción, se cursan los partes judiciales correspondientes para que esas decisiones jurisdiccionales puedan ser inscritos en el registro. Por lo tanto, tenemos que ver en qué consiste o cuáles son esos elementos en la sucesión que van a merecer una publicidad. Bien, como elementos de la sucesión, pues tenemos el causante, los causavientes y la herencia. El causante es la persona natural que con su muerte biológica o la muerte presuntamente judicialmente declarada, va a dar lugar a la apertura del proceso sucesorio. Con la muerte de la persona se extingue su personalidad jurídica, quedando su patrimonio y las relaciones jurídicas, aquellas que pueden ser transmitidas, vigentes y que necesitan bien, que sean continuadas, y en este caso serán objeto de transmisión sucesoria y serán los sucesores del causante quienes tendrán la subrogación en estas relaciones, en estos bienes u obligaciones que puedan existir a nombre del causante. Los causavientes podemos verlo de dos aspectos, ¿no? Los que van a recibir este patrimonio dejado por el causante susceptible de transmisión, los sucesores, ya sean instituidos en un testamento o sean llamados por ley.
En el caso de también podemos señalar que son aquellas personas que tienen la vocatio hereditatis, ¿no? Y que van a ser llamados como herederos, ya sean por un testamento o por la sucesión legal. Entonces tenemos las dos formas de decir quiénes son o cómo definir quiénes son los causavientes. Como hemos señalado, lo que vamos a registrar necesitan tener un título auténtico, ¿cierto? De acuerdo al principio en la calificación, el principio de titulación auténtica, nos exige tener un título que sea susceptible del registro. En el caso de sucesiones, en el caso ya sea de testamentos o de sucesión intestada, vamos a necesitar ese título. Y ese título, por ejemplo, en el caso del título sucesorio, va a ser en el registro de testamentos el testamento que va a dar mérito a la inscripción, ¿bien? Que va a responder a la formalidad que exige, ¿no?, el Código Civil. En este caso, por ejemplo, si hablamos de un testamento abierto, un testamento por escritura pública, será aquel otorgado por el testador conjuntamente con dos testigos ante un notario, ¿no? El notario, luego de recibir esta declaración y conforme a los requisitos que establece la ley, pues extenderá el testamento que mantendrá en su protocolo notarial en reserva y solo comunicará al registro los datos que la ley del notariado le precisa, que son el nombre del testador, la fecha de otorgamiento, la intervención, el nombre de los testigos y el hecho de haber sido suscrito por él y los testigos conjuntamente con el testador en un solo acto, ¿no? Con estos datos, el notario va a poner en conocimiento del registro el hecho de la existencia de un testamento otorgado por una persona. En el caso de un testamento cerrado, el testamento cerrado también tiene su formalidad establecida en la norma, que consiste en la persona, de su puño y letra, escribe a máquina también podría ser, escribe el testamento, sus disposiciones de última voluntad y los coloca en un sobre cerrado que lo va a entregar al notario en, con la constancia, con la intervención, ¿no?, de dos testigos y todos ellos van a firmar el acta que el notario va a extender, ¿no? Luego de haberse extendido este acta, el sobre se va a protocolizar, se va a unir a su protocolo conjuntamente con el acta y se guarda hasta el momento en el que el testador fallezca, ¿bien? Que será luego entonces sujeto a un procedimiento de comprobación de testamento cerrado, que puede ser en la vía notarial o en la vía judicial, y luego se darán a conocer las disposiciones testamentarias enviando el parte notarial correspondiente al registro. En el caso de un testamento hológrafo, será es ese documento simple, sin intervención de ningún, sin mayor formalidad que la de extenderlo en un papel, en un documento escrito, ¿no?, firmado, fechado por el testador y que simplemente lo deja en un cajón de su escritorio o en su casa o lo entrega a alguien que lo pueda guardar hasta el momento de su fallecimiento. Y luego de ocurrido este hecho, su fallecimiento, serán aquella persona que encuentre o que haya tenido en su poder el testamento quien deberá llevarlo al Poder Judicial para pedir su comprobación, la comprobación del testamento hológrafo, ¿no? El juez, luego de haber realizado el procedimiento no contencioso que va a buscar simplemente verificar y comprobar que ese documento presentado corresponde a quien se le atribuye, ¿no? Es decir, si dicen que ese documento ha sido
ese testamento, ese documento escrito es mi última voluntad, el procedimiento judicial lo único que va a buscar es comprobar que efectivamente fue mi última voluntad, y eso se puede deducir con la prueba de la comprobación, una confrontación con documentos que yo haya extendido en vida, o llegar hasta el punto de un peritaje, ¿no?, grafotécnico que pueda atribuir que ese documento es mío. El procedimiento judicial solo va a buscar el atribuir que ese documento o comprobar que ese documento corresponde a quien ha sido señalado como el testador. Entonces, luego que se ha comprobado, el juez lo que va a hacer es disponer la protocolización notarial de ese documento, de esa resolución judicial y del documento del testamento, y el notario es el que va a cursar los partes al registro para su correspondiente inscripción. Entonces, estos son los tres tipos de testamento que van a lograr su inscripción en el registro de testamentos. Como estamos viendo, tanto en el testamento cerrado como en el testamento abierto, sí hay un acto de otorgamiento de testamento que también va a merecer inscripción. Y en todos los casos siempre vamos a tener la ampliación de estas disposiciones testamentarias, conocido como el acto de ampliación de testamento, que es dar a conocer justamente el contenido del testamento, de las disposiciones que el testador realizó en su momento. Bien. En defecto de la existencia de un testamento, va a existir el procedimiento de sucesión intestada, que busca declarar quiénes son los herederos legales, ¿no?, quiénes son los llamados a heredar al causante, ¿no? Este procedimiento es no contencioso y se realiza ante el notario del último domicilio o el juez del último domicilio del causante. ¿Ok? Realizado el procedimiento, primero se presenta la solicitud adjuntando los instrumentos públicos que acrediten justamente las partidas de nacimiento, la partida del matrimonio, y luego de realizada las publicaciones y pasado los 10 días correspondientes a la publicación, o los 15 días correspondientes a la publicación, el notario o el juez va a proceder a extender ya sea el acta notarial o la resolución judicial que va a declarar quiénes son los llamados a heredar al causante. Estos son los dos títulos sucesorios, son los dos instrumentos que van a acreditar la calidad de herederos de los que tienen vocación hereditaria con relación a la persona fallecida. Estos sucesores, estas personas, pueden ser herederos que van a recibir el patrimonio, toda la masa hereditaria a título universal, ¿no? Es decir, toda la masa hereditaria, ya sean obligaciones, derechos, bienes, ¿no? Van a recibir los herederos por su calidad, por su misma calidad de tales, ¿no?, de herederos. En cambio, los legatarios sí reciben una parte de la herencia, ya sea un porcentaje o podría ser un bien, ¿no? Y solamente podrá ser instituido en un testamento. Volvemos a recapitular este punto señalando que el heredero forzoso va a ser aquellos que necesariamente van a ser llamados a la herencia y a la sucesión, y son los hijos y los demás descendientes en primer orden. Luego están los padres y los demás ascendientes, el cónyuge o, en su caso, el integrante sobreviviente de la unión de hecho, también tendrá derecho a heredar al causante. ¿Okay? En el caso de herederos voluntarios, no tienen la calidad de herederos forzosos y son instituidos en los testamentos,
¿no? En el caso de que no existiese los que hemos mencionado para ser llamados a la sucesión, o no han sido instituidos por el testador podrá libremente instituir también herederos voluntarios en su sucesión, ¿ok? Pero esto lo hará mediante su testamento. Cuando estamos viendo entonces que los llamados a heredar, hay herederos forzosos. Y estos, o sea, es decir, de que de todas maneras, estas personas que hemos enunciado, como son los hijos, los padres y el cónyuge o la conviviente, deben ser considerados, o sea, deben ser llamados a la herencia, tienen vocación hereditaria con respecto al causante y deberían ser instituidos como tales. Bien, pero ¿sobre qué parte? O sea, sobre el 100% de esa masa hereditaria, lo que les corresponde es lo que vendrían a ellos a tener el derecho a heredar es sobre la legítima. La legítima viene a ser esa parte, bien, que de la masa hereditaria de la cual el testador no puede, en el caso del testamento, no puede disponer libremente, sino que debe asignarlo a sus herederos forzosos, ¿no? No puede sobre esta parte de la herencia tampoco establecer gravámenes o establecer modalidades o sustitución alguna, ¿no? Tiene que corresponderle a los herederos forzosos. Y entonces, ¿cómo vamos a distribuir? Pues la norma establece 3 supuestos o 3, digamos, porcentajes de libre disposición que van a variar de acuerdo a la existencia o no de herederos forzosos. Si tenemos hijos y otros descendientes y también cónyuge, pues nuestra herencia, nuestra masa hereditaria, la herencia se tendrá que dividir en 3 partes, de las cuales los 2/3 son la legítima y esos serán asignados a a estas personas que hemos señalado, hijos, descendientes y cónyuge, ¿ok? Entonces, la cuota de libre disposición en este supuesto sería solamente de 1/3. 1/3 el testador podrá libremente disponer, ¿no? Y asignarlo a quien él prefiera o desee asignar sus bienes. Solo lo que corresponde a este tercio. Pero en el caso de que existan padres u otros ascendientes, ya no se dividirá entre 3, sino entre 2. El testador podrá, en este supuesto, disponer solamente de la mitad, reservando la otra mitad para estos herederos forzosos, sus padres y demás ascendientes. ¿Okay? Ahora, ¿qué sucede si es que el testador no tiene herederos forzosos? En este supuesto sí será factible que él en el 100% de su patrimonio pueda disponerlo en legados, ¿bien? A las personas personas que él libremente pues quisiera asignar. Entonces, estamos viendo que ya hemos mencionado el elemento causante, el elemento causavientes, y ahora nos toca la herencia, ¿no? La herencia es ese objeto de transmisión, el patrimonio hereditario, que lo componen los derechos, bienes, obligaciones que deja el causante a su muerte. Los derechos personalísimos naturalmente se extinguen con el causante, no van a ser objeto de transmisión, pero los demás obligaciones, bienes que puedan ser transmitidos, pues van a formar ese universo in jus que se va a transmitir a sucesores como una unidad que va a formar esa copropiedad si es que existen varios herederos, ¿bien? Y luego, con la división y partición, ya va a terminar esa copropiedad y se va a hacer la distribución y la asignación de la parte o bienes que estuvieran conformando este gran patrimonio hereditario, esta masa hereditaria. Como vemos, el proceso sucesorio
Bien, podemos distinguir varios momentos importantes, ¿no? Desde una vista cronológica, podemos señalar que en el mismo instante que fallece una persona, surgen tres puntos importantes. Uno, la muerte, el cese de la vida, ¿no? La transmisión sucesoria, se transmiten los bienes y obligaciones a los sucesores, y la apertura de la sucesión, ¿no? Todo el proceso que va a llevar a poder luego distribuir la masa hereditaria entre los herederos, los legatarios, a quienes sean los llamados a heredar. Entonces, tenemos la muerte como ese elemento importante, ese suceso importante que va a dar lugar a que la persona ya parta de este mundo, ¿no? Y determinar en qué momento se da es sumamente importante, ¿no? En nuestro caso, la ley 28189, Ley General de Donación de Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos, señala que el diagnóstico y certificación de la muerte de una persona se basa en el cese definitivo e irreversible de las funciones encefálicas de acuerdo a los protocolos que establezca el reglamento y bajo responsabilidad del médico que lo certifica. ¿Ok? Entonces tenemos allí cuando se define la muerte de una persona. Y en cuanto al título, al documento que va a certificar esa muerte, es la partida de función. Y RENIEC establece también una regulación en cuanto al contenido de ese documento y lo que ese documento va a aprobar, ¿no? Ese documento llamado partida de función, certificado de función, va a aprobar quién es la persona con el nombre, el documento de identidad y la fecha y el lugar de la ocurrencia. El otro elemento que hemos visto, que es importante, vendría a ser la transmisión sucesoria, ¿no? Y esto está definido en el artículo 660 del Código Civil, cuando dice que desde el momento de la muerte de una persona, todos sus bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia se transmiten a sus sucesores inmediatamente. Por eso, yo siempre he dicho, y pongo como ejemplo, que al momento en que fallezca una persona debemos tomar una foto. ¿Por qué? Porque en ese momento se verá quiénes son los llamados a heredar. Puede ser que ese momento, el día de hoy, por ejemplo, 12 de marzo del 2024, fallezca una persona y en ese momento pues tenía su cónyuge, sus 3 hijos y 3 hijos, ¿no? Ese es el momento en el que él fallece y esos son los herederos, los llamados a heredar. Pero el tiempo pasa, ¿no? Y luego los hijos se olvidan de realizar la sucesión intestada y pretenden hacerlo 5 años después, ¿no? Pero ya a esa fecha, 5 años después sería el 2029, ¿no? Ya no está viva la señora, la mamá. Y puede ser de que uno de los hijos también haya fallecido. Entonces, cuando iniciamos ese procedimiento notarial de sucesión intestada, ¿a quiénes tendríamos que declarar como herederos? Solo a los 2 hijos que quedarían, porque hemos señalado que la mamá falleció y que otro hijo también falleció, ¿serían ellos? ¿O incluso los nietos de ese hijo que falleció? Pues no. Quienes tendrían que ser declarados y confrontando nuestra foto del fallecimiento serían la esposa y los 3 hijos que en ese momento del fallecimiento, 12 de marzo de 2024, estaban vivos. Ahora, la apertura de la sucesión. ¿Qué implica la apertura de la sucesión? Pues en la apertura de la sucesión tenemos que ver ese instante, ¿no? Lo que acabo de mencionarles, el instante
en el que fallece la persona, ¿no? Qué bienes van a ser transferidos, ¿no? Se transmiten, no transferidos, sino hay la transmisión a favor de sus sucesores y el lugar para determinar el juez competente, la ley competente. Imagínense que la persona sea un peruano que después de vivir 15 años o 40 años en el país decide emigrar y se va a España y fallece en España luego de haberse establecido por 10 años, ¿no? ¿Cuál es la ley competente para este proceso de sucesión intestada? ¿La peruana, la ley nacional, bien, o la ley española? Ahí, en este supuesto, como existen elementos extranjeros en esta relación, tendríamos que acudir a las normas del derecho internacional privado, ¿cierto? Para poder determinar qué norma se aplica a la sucesión de este peruano que se fue a España y ahí se estableció, trabajó, vivió, se casó, tuvo hijos y fallece. Bien, entonces es necesario en la apertura de la asociación pues tener en consideración estos elementos. El tiempo, hemos dicho lo que acabamos de mencionar, el tomar la foto para poder determinar quiénes son los llamados a heredar. Pero también puede darse que esta muerte no haya sido ocasionado, puede ser, mejor dicho, ocasionado por un hecho fortuito. No sé, un barco, ¿no? En el que la familia ha estado de viaje y se encalló y fallecieron, ¿no? Un hecho como esos produce el fallecimiento de varias personas y en este caso pues puede existir en ese accidente una familia completa. Aquí para resolver ese tema, si hay derecho a suceder entre las personas que han fallecido, tendríamos que determinar qué teoría se aplica, la teoría de la premoriencia o la teoría de la conmoriencia. Sabemos nosotros que el Código Civil en el artículo 62 adopta la teoría de la conmoriencia, ¿no? Es decir, todos se consideran que han fallecido al instante, en el mismo momento, y entre ellos no existe transmisión sucesoria. Pero definitivamente esta regla, pues sí, esta presunción está sujeta a prueba en contrario, ¿no? Se puede probar en contrario si se logra determinar, no sé, que fue rescatado y después de 2 meses la esposa fallece, pues definitivamente sí podría luego considerarse que sí existió transmisión sucesoria con relación, por ejemplo, a los hijos o con relación al esposo, ¿no? Pero existe también, pues, la teoría de la premoriencia, considerar que de acuerdo a determinadas circunstancias, ¿no? Podría considerarse que el hijo o el cónyuge pudo sobrevivir a la esposa y por lo tanto él va a heredar a la cónyuge, ¿no? Esta teoría es adoptada, por ejemplo, por el Código francés, ¿bien? Pero ya va cayendo en desuso porque de alguna u otra manera implica un sistema de discriminación, ¿no? El determinar que ya sea por edad o por sexo, pues una persona puede haber sobrevivido a la otra, pues eso no podría establecerse mejor dicho, determinar que estos hechos, por estas condiciones, pues podrían haberse dado en este sentido. Es por eso que la teoría más difundida es la teoría de la conmoriencia, considerar que entre las personas fallecidas no van a existir derechos sucesorios, ¿no? Por haber sido afectadas por un mismo hecho, como podría haber sido un terremoto
la caída de un avión, un incendio, etc. Ahora bien, he considerado importante describir un poco cómo funciona el registro, ¿no? El Código Civil de 1984, en su regulación, estableció dos registros independientes, ¿no? El registro de testamentos y el registro de sucesiones intestadas. Por lo tanto, cada uno de estos registros se le aplicaban nuestros principios registrales y el más importante para este caso sería el principio de especialidad. Con el principio de especialidad se apertura una partida, ¿no? A nombre ya sea del testador o del causante, ¿no? Dependiendo de estos registros. Pero sabemos que una persona puede tener por ejemplo, dos tipos de sucesión, una testada y otra intestada, ¿no? Dependiendo de los supuestos que señala el Código Civil. Por ejemplo, vamos a coger uno de ellos, que es el hecho de que una persona que no tiene herederos forzosos dispuso de todos sus bienes hasta el momento en que otorga el testamento, pero de allí puede haber seguido obteniendo, comprando, adquiriendo, disponiendo del patrimonio que tenía a la fecha del otorgamiento y tener más bienes. ¿Y qué pasa con esos bienes que no fueron considerados en el testamento? Se apertura, ¿cierto? Una sucesión intestada con relación a esos bienes dejados por este testador, ¿no? Entonces, en este supuesto tenemos para una persona dos tipos de sucesión, ¿no? Dos tipos digamos, tendría una partida tanto en el registro de testamento como otra partida en el registro de sucesión. Y esto, en la práctica, pues trajo muchos problemas, duplicidades, imagínense oficinas registrales antes de la interconexión de las oficinas registrales, pues cada una de estas oficinas registrales a nivel nacional y de las zonas registrales, cada uno tenía un índice independiente, ¿no? Entonces, esto pues traía contradicciones en las inscripciones, ¿no? Hay inscripciones que podían darse en la oficina de Lima con relación a la oficina de Tumbes, por ejemplo, en la que esta persona en su momento otorgó un testamento y luego la familia tuvo otra familia en la ciudad de Lima y la ciudad de Lima, la familia, hablamos de hijos o conviviente, no sé, que pudo haber dejado, ellos inician un proceso de sucesión intestada y luego tratan de inscribir. Entonces, en la calificación y en la búsqueda a nivel nacional, pues nos encontrábamos con inscripciones que totalmente incompatibles, ¿no? Porque una vez que reconocemos un heredero, ya sea por testamento y un heredero por una sucesión, pues estas dos inscripciones son incompatibles, ¿cierto? Porque los dos están reclamando la calidad de sucesor a título universal. Bien, entonces había la necesidad de poder de alguna manera armonizar estos dos registros teniendo en cuenta lo que habíamos señalado al inicio, el aspecto material que regula la sucesión, que es la existencia de testamento y de sucesión intestada, ¿no? Entonces, en estos supuestos, pues había una necesidad de vincular estos dos registros. Y ese, creo, que fue el principal objetivo del reglamento de inscripciones del registro de sucesiones y de testamentos que fue aprobado en el año 2012 y su reglamento fue publicado en el Diario Oficial del Peruano en el 20 de junio del 2002. Entonces, es a partir de allí que, por ejemplo, se creó el índice nacional, ¿no? Es decir, la suma de todos esos índices, tanto del registro de testamentos como el registro de sucesiones intestadas, de las oficinas registrales y de las zonas registrales que en ese momento existían, que eran 13, bien, toda esa información
logró ingresarse a una sola base de datos, constituyendo así el Índice Nacional de Sucesiones. Por eso es que ahora, con una sola búsqueda, podemos encontrar inscripciones a nivel nacional que una persona pudiese haber, en el caso de testamentos o sucesiones, pudiese haber logrado inscribir en cualquiera de las oficinas registrales, ¿no? Y en cuanto al principio de especialidad, principio registral, en este caso hay una vinculación entre los dos registros de sucesiones y el registro de testamentos. Bien, asimismo, en cuanto a los actos inscribibles, se hace una mayor enumeración de los actos que merecen, que tienen relevancia jurídica para poder ser inscritos y ser de esta manera oponibles a terceros. Brevemente, extenderme con cada uno de estos actos nos lleva mucho tiempo. Estoy tratando de ser muy breve y realmente de dar un vistazo general del registro, ¿no? En cuanto al registro de testamentos, como hemos mencionado, el primer acto que va a aperturar la partida va a ser el acto del otorgamiento. Regularmente, claro está, ¿no? O sea, si es que es un testamento, por escritura pública, el notario comunicará la inscripción, al registro el hecho del otorgamiento de un testamento, ¿no? Ya sea por escritura pública o un testamento cerrado. Pero en el caso, por ejemplo, que no se hiciese esta inscripción, no es un acto previo y podrá presentarse el parte correspondiente a la ampliación del testamento adjuntando la partida de función y se logrará la inscripción. Ahora, una vez hecha o inscrito el otorgamiento, los sucedáneos, como es la revocatoria, la modificación y luego la ampliación, serán inscritos en la misma partida registral. Cuando se hace la ampliación del testamento, lo que vamos a buscar es dar a conocer la información o las disposiciones testamentarias más relevantes que deben ser publicitadas en esta partida del testador, ¿no? Del testamento. La institución de herederos, la de legatarios, si existen alguna condición o cargos que pudieran merecer publicidad, ¿no? Todos estos, el nombramiento de albacea, el hecho de la desheredación. Ojo, que en estos hechos de la desheredación, por ejemplo, no vamos a dar a conocer las causales de desheredación, ¿no? Porque en este supuesto se podría afectar el derecho a la intimidad que pueda existir. Entonces, solamente el registro de testamentos dará a conocer quién es el hijo, por ejemplo, o el cónyuge que fue desheredado, ¿no? En su momento en el testamento, calificando, claro está, que esta desheredación se ajuste a los supuestos que la norma lo exige, ¿no? Luego tenemos otros actos posteriores a estos de dar a conocer las disposiciones testamentarias, como la aceptación del cargo de albacea, ¿no? La revocatoria de la desheredación, la caducidad de la institución de heredero, ¿no? Es decir, más o menos para ubicarlos en la caducidad, es el supuesto en el cual un testador otorga su testamento y en el año 2020, ¿no? Y posteriormente fallece en el año 2021. Traen su partida de función, se dan a conocer las disposiciones testamentarias y él señala que son herederos su cónyuge y sus dos hijas, ¿no? Pero que resulta que en el año 2020, en diciembre, la esposa falleció, ¿no? En este supuesto, esta heredera instituida en ese testamento, de junio del 2020, al diciembre del 2020 ya había fallecido. Luego fallece en el 2021 el testador, por lo tanto, al momento del fallecimiento del testador,
la señora ya no era heredera del señor, ¿no? Habría fallecido, había premuerto y, como sabemos, la norma señala que si no deja representación sucesoria, en ese caso, caduca la institución de herederos y esa parte de la herencia que le corresponde a la cónyuge, ¿bien? Va a crecer el derecho de los otros herederos instituidos. Entonces, sí es importante y es un hecho posterior a la ampliación del testamento que merece una publicidad, ¿no? La caducidad de la institución de heredero y por lo tanto se inscribe con la constancia, con la constatación de que efectivamente ha premuerto y que no tiene representación sucesoria, se procedería a hacer la inscripción. Luego pueden existir también disposiciones, problemas en la masa hereditaria, ¿no? Y el testador pudo haber señalado, pues, que estos problemas se debían resolver por el árbitro de la Cámara del Comercio, por ejemplo, de Lima, ¿no? Entonces, en ese caso, habiendo el testador establecido en su testamento el pacto para el convenio, digamos, la cláusula arbitral, ¿bien? Entonces se procedería a llevar a este proceso de división y partición para un proceso arbitral que luego cuyo resultado el laudo tendría que merecer una inscripción. En cuanto al registro de sucesiones, tenemos el acto de la notación preventiva y con el cual se da a conocer el inicio de un proceso sucesorio, ¿no? De un proceso ya sea ante el notario o ante el juez. Entonces, una vez inscrita la anotación preventiva, el efecto de esta anotación preventiva es dar a conocer que hay un procedimiento que se ha iniciado de sucesión intestada con relación a este causante. Y todas aquellas personas que tengan derecho, que se consideren con derecho a heredarlo, deberán apersonarse ante el juez o el notario que está conociendo de este proceso. Esa es la finalidad del procedimiento de la anotación preventiva. ¿Ok? Concluido este procedimiento ante el notario o ante el juez, luego de efectuadas las publicaciones, se extiende el acta de protocolización de sucesión intestada con la cual declara el notario quiénes son los herederos del causante y cursa el acta a el parte notarial al registro para la correspondiente inscripción. ¿Ok? En este caso, ¿es acto previo la anotación preventiva? No. Si el notario considera que no debe anotar, hacer la anotación preventiva de sucesión intestada, no podríamos como registradores obligar para que sea previamente inscrito, ¿no? Simplemente en este caso, la apertura de la partida registral de sucesión será realizada con el acta de notarial o la resolución judicial que declara herederos del causante. ¿Ok? La resolución judicial, sabemos la formalidad, en este caso son las partes, la resolución judicial que declara herederos y la resolución consentida o ejecutoriada que va a dar lugar a la inscripción en el registro. Mediante estas dos resoluciones deberán ser cursadas mediante oficio del juez. ¿Ok? Ahora, se ha dado muchos casos antiguos, yo conocí muchos, bueno, actuales también hay, ¿no? En lo cual se hace la anotación preventiva y por A o B se deja, ¿no? Se abandona el proceso de sucesión y el notario o el sucesor abandona el procedimiento y luego después de 10 años pretende nuevamente iniciar un procedimiento. En estos casos, a través de la jurisprudencia registral y luego ya en el reglamento, se recogió la posibilidad de solicitar la caducidad
de las anotaciones preventivas de sucesión intestada con la constatación de el haber transcurrido el transcurso del plazo de 10 años y la solicitud que indica justamente el transcurso de este plazo a efectos de solicitar la caducidad de la anotación y tener así la posibilidad de luego solicitar los certificados negativos de sucesión intestada y de testamentos y poder iniciar un nuevo procedimiento de sucesión ante un notario o ante ante un juez. Luego, otro acto inscribible que sí también se inscribe también en el registro de testamentos como en el registro de sucesiones será el de la renuncia a la herencia, que para lo cual el que renuncia deberá otorgar una escritura pública ante un notario para que luego se cursen los partes correspondientes. Siempre y cuando, recordemos, que hay plazos para la renuncia, ¿cierto? Según la norma son el plazo de 3 meses si es que el heredero se encuentra en el país, o de 6 meses si es que se encuentra en el extranjero. Pero, ¿a partir de cuándo se computa este plazo? La norma no lo ha establecido, ¿no? El Código Civil no lo estableció y ha sido la jurisprudencia del Tribunal Registral el que señaló que este plazo se debía computar a partir de la inscripción de el acta de sucesión intestada o, en su caso, de la ampliación del testamento, considerando que estos momentos son los que, digamos, el heredero instituido puede tomar conocimiento de su declaración como tal, como heredero, y que tendría allí la posibilidad de poder aceptar o renunciar a la herencia. En cuanto al laudo arbitral, hemos visto que es en el caso de un testamento, por ejemplo, ¿no? Que el testador consideró como cláusula arbitral el hecho de que los herederos, si tuviesen algún problema en cuanto a la masa hereditaria, la división y partición, pues tendrán la posibilidad de acudir a un ente arbitral que él podría haber determinado u otra fórmula que podría señalar para poder llevar a cabo este procedimiento arbitral. La formalidad del título tendrá que ser la protocolización del laudo para la presentación, protocolización notarial del laudo para la inscripción. Ahora bien, hasta este momento hemos hecho un breve repaso de lo que es los actos que merecen acogida registral y que deben ser publicitados, ¿no? ¿Para qué? Para que justamente exista una seguridad jurídica en cuanto a ese patrimonio, esa masa hereditaria dejada por el causante, por el testador, ¿no? Sabemos que sus bienes tienen que tener una nueva titularidad activa para que de esa manera sus sucesores puedan disfrutar, ¿no? En el sentido más amplio, de los bienes dejados por el causante, por esta persona que ya falleció. Entonces, esa es la finalidad de este registro que yo me imagino que en una próxima modificación del Código Civil, de una visión más integral, pues consideremos un registro de sucesiones, ¿bien? Y en el que se armonice estos dos registros, ¿no? Teniendo en cuenta pues nuestro marco sustantivo como es el de la sucesión regulada en el Código Civil. Entonces, ahora vamos a pasar a 3 casos que voy a plantear y que ustedes propondrán algunas respuestas, ¿no? Que las discutiremos conjuntamente. En el primer caso, estamos señalando que la señora María Polo
una persona de avanzada edad que se encontraba muy delicada de salud, decidió escribir una carta a su abogada, ¿no? Una señora, la doctora Mónica Muñoz, que es su abogada de toda su vida, ¿no? Y le señala lo siguiente: me dirijo a usted para que me hagan válidas mis palabras, ya que es mi último deseo. Yo confío en usted, que la va a ayudar a Carmen. La quiero como una hija. Quiero dejarle mi casa y mi pertenencia. Por favor, doctora, quiero que estas líneas escritas sean válidas a la hora de mi muerte. Me despido de usted atentamente. Firma el documento, deja su huella digital y pone su DNI, ¿no? Y cerrando ya el documento dice: el número de DNI de Carmen es tal, y pone unos números. Entonces, Mónica, la abogada, no es especialista en derecho civil y consulta: ¿este puede ser un testamento? Si lo fuera, ¿qué debería hacer o qué procedimiento debe realizar para poder inscribirlo? Este es el primer caso que estamos planteando. Ustedes me dirán si consideran que este texto puede ser considerado un testamento. ¿Qué tipo de testamento? Hemos enunciado los tipos de testamentos que existen y ustedes me dirán si podría lograr una inscripción. Tengan en cuenta que la señora María Polo es una señora que vivió toda su vida solo con Carmen, y no tenía más familia, ¿no? Este es el primer caso que se les planteo. El segundo caso es el de la señora Lola, que en su testamento declaró ser casada con el señor Juvenal Luna, y señaló que tenía 3 hijos: Enrique, Jesse y Adriana. Después de la siguiente cláusula, ella dijo que era su voluntad dejar un predio, su casa que vivía ella en Surco, ¿no?, a favor de sus 3 hijos. Este testamento lo realizó en el año 2000, ¿no? Y ella falleció luego en el año 2022. Entonces, cuando hacen la ampliación de testamento, inscriben primero en el registro de testamentos, pero luego pretenden inscribir este testamento y declararse como herederos sus hijos en la partida del predio de San Borja, un inmueble que ella, la señora, con su cónyuge, lo compraron en el año 2010, ¿no? Entonces el registrador dice, no puedo inscribir la institución de herederos, no puedo hacer esta transmisión sucesoria porque no hay, la testadora no ha enunciado que ella era propietaria, no ha hecho una disposición de los bienes, de sus bienes, y no ha enunciado este predio de San Borja, ¿no? ¿Ustedes qué consideran? ¿No? Vamos a analizar si es que hay institución de herederos. Bien, ¿quiénes serían los que deberían recibir por transmisión sucesoria este bien de San Borja? Bien, y finalmente tenemos el tercer caso, ¿no?, en el que se encuentra inscrita la ampliación de testamento del señor Luis Gamio, ¿no?, en la partida 1, 2, 3, 6, 5, 4, 7, 8 del registro de testamentos, que instituyó como herederos a su cónyuge. No tenían hijos y su cónyuge, Susana Ayala, fue nombrada como su única heredera. Entonces, Susana Ayala luego sabe que existe en la partida 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7 del registro de predios un inmueble a nombre de la sociedad conyugal que antes tuvo el señor Gamio con la señora Mónica Barrios, ¿no?
Entonces, la señora quiere y pregunta si es que ella puede lograr la inscripción, ser titular de la partida como heredera, lograr la inscripción de los derechos hereditarios que le corresponden del señor Gamio. Cuando es que en esta partida registral el señor tiene una sociedad de gananciales inscrita de él con la señora, la anterior que pusimos, la señora Mónica Barros. Entonces, a ver qué comentarios me pueden dar. Mejor voy a empezar yo desarrollando el primer caso y ustedes van eh, solicitando en todo caso el uso de la palabra para poder conversar. Ya, en el primer caso estamos señalando de que la señora Polo es una señora de bastante edad, no tenía herederos forzosos y su preocupación antes de fallecer fue no dejar en abandono a la señora o a la señora Carmen, que era eh, una persona a quien ella quería. Sí, lo primero que nada, en cuanto a un testamento, lo que busca es recoger las disposiciones de última voluntad. Más allá de, en este caso, de una estructura predeterminada, ¿no? Si es que queremos considerar una formalidad estructurada de cómo debe ser redactada las cláusulas, más allá de eso, un testamento puede simplemente escribirse, ¿no? Y declararse en él lo que se desea como última voluntad, pero lo que sí debe ser firmado, fechado y escrito de puño y letra, en este caso de la señora, para poder ser considerado en este caso como un testamento hológrafo, porque eso es lo que sería. La precisión de que no estaba fechado es cierto, yo no lo consigné en el caso planteado, no le puse la fecha. Esa es una buena precisión, pero vamos a darlo por hecho de que efectivamente sí, en el documento en el original había una fecha, ¿no? La fecha en la que ella lo otorgó. Y ella, la señora Carmen, la señora Polo, declaró esto. Entonces, ¿podría valer como testamento? La respuesta es sí. Esta contiene claramente una disposición testamentaria de última voluntad, de instituir como heredera voluntaria, en todo caso, a la señora Carmen, ¿no? Y ¿hay identificación del heredero? Sí, porque consignó el documento de identidad en la parte final del documento, y eso pues podía dar lugar a una rectificación. Este caso fue un caso verídico, un testamento hológrafo, ¿no? Que fue reconocido como testamento y por lo tanto fue protocolizado. Lo que llegó al registro fue esta disposición y se consignó tal cual, se transcribió. Entonces, el siguiente acto posterior a esta inscripción en el registro de testamentos es la identificación de Carmen, ¿cierto? Y para eso, ¿qué presentaron? Presentaron la copia del DNI o el certificado de inscripción expedido por Reñera, ¿no? Entonces, ¿es posible considerarlo como testamento? Sí, porque sí hay una disposición, hay una identificación del heredero, ¿no? El documento de identidad es suficiente para identificar quién está siendo declarado como tal. Entonces, este documento debe ser comprobado judicialmente y para esto se presenta la solicitud ante el juez y es el juez el que va a hacer la comprobación de que la firma y la letra de este escrito corresponde a la señora María Polo, identificada con DNI,
224620, ¿no? Ese es este es un testamento y sí va a dar lugar a una inscripción. Como le digo, la identificación, el primer asiento será copiar tal cual, ¿no? Tal cual ha sido otorgado y posteriormente se pedirá la rectificación, la identificación del heredero instituido, que será con el DNI presentado de Carmen, ¿ok? Con la copia de ese DNI. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Lady, creo. Sí, buenas ¿Sí? tardes, doctora. Sí. Bueno, sí, justo también había estado investigando y había determinado que era un testamento hológrafo porque es mucho más sencillo, podría decirse, no requiere ir frente a un notario y puedes hacerlo en la comodidad de tu casa, etcétera. Lo único que yo había podido advertir que siempre se exige que este sea firmado en todas sus páginas. Por ejemplo, y leyendo el caso en concreto, entiendo que el testamento está reducido únicamente a ese párrafo. Entonces, únicamente se ha firmado una página y eso le da la validez al acto testamentario que ha hecho la persona de María Polo. Exacto. Lo que tú has escrito, así es. De eso se trata. O sea, lo que pasa es que lo que busca el derecho civil al poder regular las disposiciones testamentarias es que esta última voluntad de la persona pueda trascender a su existencia, ¿cierto? Si lo hace para esto, claro, lo que se busca es que no haya mayor influencia ni que pueda, de alguna manera, modificarse, ¿no? Y por eso el procedimiento judicial, por ejemplo, en un testamento hológrafo va a buscar que no hayan enmendaduras, que realmente sea la expresión misma de la voluntad testamentaria, ¿no? Con la comprobación de la firma, la letra del testador, ¿no? Y en el caso de que sea un testamento que se haya realizado con algún tiempo y buscando resguardar justamente estas formalidades, pues tendrá la posibilidad el testador de acudir a un notario, por ejemplo, para hacer un testamento por escritura pública. Ahora, si quiere algo más, no quiere declararlo a todo el mundo, puede hacerlo simplemente por escrito, un documento privado y luego lo mete en un sobre y lo entrega al notario. Ahí también está dando la formalidad de que eso que ha declarado pues se mantenga con toda la seguridad de que no va a ser adulterado ni pueda ser de alguna manera modificado por alguna otra persona y lo entrega ante un notario para que lo cuide, ¿no? Lo recuerde. Pero si ya ha llegado el momento, no tiene esa posibilidad de hacerlo guardando estas formalidades descritas, pues lo puede hacer en su casa ante un momento de angustia, de desesperación y lo guarda, ¿no? Y llegado el momento, pues luego será ampliado, comprobado. Yo les cuento algo, algo personal. En una oportunidad, yo tengo dos hijas y mi esposo, decidimos viajar, ¿no? Y hacer un viaje largo en carretera, manejando, ¿no? Pero uno siempre piensa, ¿y si pasa algo? ¿Qué sucede, no? ¿Cómo va a ser, no? Las cosas, ¿cómo vamos a quedar? Entonces, hicimos un testamento y lo guardamos. Y al momento de irme pasé por la casa de mi hermana y se lo dejé, ¿no? Entonces le dije, mira, si nos pasa algo en este viaje, bueno, acá está mi testamento, ¿no? Entonces, y así fue. Entonces, para que vean que cualquiera, en cualquier momento, llegado un momento de pensando en el más allá, podría prever una situación, ¿no? Y establecer qué disposiciones quieren que se, que se puedan respetar y, bueno, que sus herederos puedan, no sé, tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Alguien más quiere hablar, conversar sobre el tema? Estefano, Mirela. Sí, doctora, buenas tardes. Sí. Una consulta.
Y en la situación de que ahora se está viendo, de que se está promoviendo, de que se vaya a usar mayormente ya lo que es el DNI electrónico, y justamente con ello se puede tramitar lo que es la firma digital, en una situación similar a lo del caso uno, pero que la persona no haya escrito una carta y que no se pueda observar su, como dice, su tipo de letra, que haya sido escrita por ella misma, sino que haya dejado un documento, pero que es escrito en computador, en Word, pero que este sí se encuentre firmado con la firma digital, ya que él haya adquirido en razón de que ya tiene su DNI electrónico. ¿Tendría la misma validez o habría un problema? Porque con lo que nos comenta, o sea, se tiene que verificar, como dice, a veces que sea el puño y letra, que corresponda al tipo de letra, pero eso se puede observar en un documento escrito. Pero en el caso de que sea un documento digital y solo constaría con sí tendría la fecha, pero solo constaría con la firma digital de esta persona, ¿podría ser igual de válido o habría ahí algún problema? En principio, mira, todos sabemos que en este caso el testamento es un documento sumamente formal, ¿no? Tendría que estar regulado y reconocido como tal. Avanzamos, sí, vamos avanzando, bien, pero todavía, por ejemplo, hasta el año 2021, los notarios tenían que extender los testamentos de su puño y letra, porque de lo contrario se consideraba que el testamento era nulo, bien. A partir del año 2021, de agosto del 2021, hubo la modificación al Código Civil y ahora sí se permite, por ejemplo, que el notario pueda apoyarse con medios tecnológicos, es decir, poder transcribir en computadora y firmar, ¿no? Conjuntamente con el testador y los testigos el testamento, ¿no? Entonces ya no lo tiene que hacer de su puño y letra. Entonces, ahora, yo me imagino que más adelante, bien, como va la informática y toda la tecnología, pues si existen los medios adecuados, idóneos que puedan evitar y comprobar que corresponden a la auténtica voluntad del declarante, bien, yo creo que se va a permitir. Pero pero eso tiene que estar reconocido y regulado. Antes de eso, el documento que tú me estás señalando, pues no podría valer, porque hay una formalidad exigida que debe ser cumplida para que tenga validez. ¿Ok? Entonces, no podría, en este momento, eso valer como testamento. A ver, Mirela. Sí, doctora, muy buenas tardes y buenas tardes a todos los compañeros. Bueno, con respecto al caso, bueno, como estaba pensando, pues hacer referencia a un testamento hológrafo. Cuando aquella persona ya, que algo que diríamos que guarde este tipo de testamento a un notario, ¿no? Para que salvaguarde o para que dé lo que es ese tema de la seguridad jurídica. Entonces, ¿qué sucede cuando ese sobre da algunas señales de que anteriormente ha sido manipulado o de repente ha sido abierto o leído? De igual manera, ¿es válido o se le declara tachado inválido? En el caso del testamento cerrado, no sé si hay una intervención notarial, ¿no? Y allí, por ejemplo, en esa comprobación de testamento cerrado, vamos a verificar que ese sobre no haya sido adulterado o abierto, ¿bien? Con anterioridad a la apertura que pueda hacer el notario en un procedimiento de comprobación de testamento cerrado, ¿bien? En el caso del hológrafo no hay esa comprobación. ¿Por qué? Porque es un documento simple, ¿bien? Que efectivamente lo que hará el juez en el procedimiento judicial, porque ya no es el notario el que va a hacer una comprobación de un testamento hológrafo, solamente es el juez el que hace esta comprobación de testamento hológrafo, ¿ok? Solamente él podrá verificar que no haya sido adulterado, es decir, no sé, va a verificar, va a contrastar, por ejemplo, los documentos que en vida el testador hubiese otorgado para verificar que si el puño y letra corresponde al documento presentado, que la firma corresponde, las fechas por los documentos otorgados de acuerdo a cada fecha, podría ser el documento. Si llegara él a tener dudas, ¿bien? O hay alguien que se opone, por ejemplo, en el procedimiento,
pues él podrá solicitar la intervención de peritos, un peritaje grafotécnico, para determinar que ese documento, el que tenemos a la vista, por ejemplo, fue otorgado por la señora María Polo. Claro, porque sería muy fácil, ¿no?, hacer cualquier documento y hacerlo pasar como testamento, o sea, pues del señor, no sé, de Dionisio Romero, por ejemplo. Si en el caso de que falleciera y hago un documento y digo, no, este es el testamento y me está dejando todo a mí, por ejemplo, querer decir, o por alguna persona que tenga, ¿no?, un dinero que yo quisiera apropiarme. No, para eso hay el juez en este caso, ¿no? El juez en este caso va a hacer y a revestir de toda la formalidad necesaria y de todos los elementos que sean necesarios para tener esa comprobación de que este documento presentado es realmente el testamento, las últimas disposiciones de voluntad de la persona que estamos indicando. Primero hago un cotejo, me parece que sí, suficiente, lo doy por válido. Pero si no estoy de acuerdo, tengo dudas, pido un peritaje técnico, un peritaje grafotécnico. Y de acuerdo a eso me dirán si corresponde ese documento o no a la persona que se está indicando como testador. ¿Ok? Y eso es el trámite que se hace, la resolución con la que concluye con la comprobación de testamento LOA. Luego de ello, el juez ordenará la protocolización ante un notario y el notario es el que va a cruzar los partes al registro para su inscripción. ¿Ok? Bueno, vamos ahora ya al siguiente caso. El siguiente caso que vamos a ver, hemos señalado que la señora Lola Salas hizo un testamento en el año 2000 y en ese momento estaba casada y tenía sus 3 hijos, ¿no? Y los instituyó, no instituyó herederos, sino dijo, tengo un inmueble en el cual vivimos, que es la casa de Surco, ¿no? Y ese inmueble quiero que se quede con mis hijos, ¿no? Luego, este testamento fue inscrito en el registro de testamentos, sus disposiciones fueron recogidas en la inscripción y luego se solicita la inscripción en el registro de predios, se inscribe en la partida correspondiente al inmueble de Surco, pero luego también en el año 2010 los señores Luna Juvenal y la señora Salas compraron otro inmueble en San Borja. Entonces los hijos, que a la fecha, en el año 2024, ya incluso el papá ya había fallecido, quieren que este testamento, con mérito a este testamento, se haga la inscripción en el registro de predios correspondiente al inmueble de San Borja. Acá hay 2 cosas. Uno, hemos señalado en las diapositivas anteriores que el título sucesorio es el testamento y la sucesión intestada. Es decir, que en el título sucesorio testamento, el testador debe instituir como heredero a quienes él considera son los llamados heredados, ¿no? En este caso, la señora Salas debió haber señalado que sus herederos eran su cónyuge y sus 3 hijos. Pero ella no hizo eso. Se le pasó. Y al notario también se le pasó. Y solo después de enunciar que estaba casada y tenía hijos, ella pasó a la siguiente cláusula y dijo, yo vivo en Surco, tengo esta casa y esta casa la quiero dejar para mis hijos, ¿no? Para Jessie, para Enrique y para Adriana, ¿ok? Y de ahí no hizo más y simplemente cerró el testamento, ¿no? Ya se firmó. Entonces, luego cuando pasan los años, pues quieren estos señores, estos hijos, inscribir este bien a su nombre, ¿no? Entonces, acá el punto es, ¿hay cláusula testamentaria que instituye como herederos a estas personas? No. Pero esto fue materia de discusión en muchos casos y ha sido resuelto en el tribunal en forma ya reiterada, y esto es un aporte que ha dado el tribunal, el considerar que los herederos forzosos son los herederos, los llamados a heredar
conforme a ley, ¿no? De acuerdo a ley. Entonces, usted considerar que en este testamento, habiendo ella señalado que su esposo, sus hijos son las personas a que ella tiene como herederos, y no les dijo, son mis herederos, pero la ley suple esa declaración por ser normas de orden público, las normas de sucesiones. Entonces, ante ese vacío de la declaración de instituir herederos, la norma suple y se debe considerar que estas personas designadas como esposa e hijos son los herederos de esta señora. Por lo tanto, si bien es cierto, no hubo institución de heredero expresa en el testamento, pero el hecho de que la señora antes señaló que era casada y tenía hijos, esa debe considerarse en base a que el código establece ya una norma de orden público que quienes son los llamados a heredar esposa e hijos como herederos forzosos, debe considerarse que esta designación es suficiente para poder considerarlos herederos y por lo tanto de toda la masa hereditaria, aunque el bien no haya sido considerado en el testamento, ellos como herederos a título universal van a recibir toda esa masa hereditaria. Por lo tanto, sí es válido inscribir a nombre de estas personas este inmueble de San Borja que no fue enunciado en el testamento. Cosa diferente es aquella persona que no tiene herederos forzosos y lo declara: no tengo papá, no tengo mamá, no tengo cónyuge, no tengo conviviente reconocido, no tengo hijos, por lo tanto, y distribuyo mis bienes de esta manera. Para Charito, mi carro; para Juancito, mi departamento; para Mauricio, mis acciones, y empieza a enunciar todos los bienes que va dejando a todas las personas que él considera. Y por ahí después él compra otras cosas, otros bienes, ¿no? Y luego esos bienes, ¿a quién le van a corresponder? Si vemos el testamento, que en ese testamento no enunció esos bienes, no dijo, porque no los tenía, claro está, ¿no? O se olvidó. Entonces, en ese caso, como no tiene herederos forzosos a quienes ha reconocido en el testamento, sí corresponde realizar una sucesión intestada. ¿Ok? Supuesto diferente. Por eso, aquí cuando calificamos estos actos tenemos que ser muy cuidadosos en todos los datos, porque pueden ir variando de acuerdo a matices pequeños y la respuesta va a ser otra. ¿Bien? En este caso hemos visto, sí reconoció quiénes eran sus herederos forzosos, su esposo y sus hijos. Enunció bienes y luego aparecen otros. Esos bienes, como ellos son herederos forzosos, heredan toda la masa hereditaria, por lo tanto, le corresponde también los bienes aunque no estén enunciados en el testamento. En este caso, se trata de un testamento ya inscrito del señor Luis Gamio, ¿no? Y instituyó como herederos solamente su cónyuge, porque no tenía más, no tenía hijos, ¿no? Y al fallecer, él tenía inscrito en la partida de un predio, el predio a favor de la anterior sociedad conyugal que tenía, ¿no? Que él se divorció y luego se casó con la señora Susana Ayala. Entonces, en este caso, Susana Ayala pide inscribir el testamento, es decir, instituirse como heredera de este inmueble que tenía el señor con otra sociedad conyugal. Entonces, ¿procede? Pues definitivamente sí, porque hemos visto, y eso es lo que quiero que sepan diferenciar, es las normas sustantivas son las que nos establecen muchas las reglas básicas sobre las cuales debemos nosotros luego verificar si los títulos sucesorios que vamos a inscribir corresponden o no corresponden. En este caso,
estamos hablando de una sociedad de gananciales. ¿Cuándo fenece una sociedad de gananciales? Por divorcio, separación, sustitución de régimen patrimonial, es decir, por voluntad de las partes. En el caso de un mal uso, por ejemplo, por dolo culpa del patrimonio de la sociedad gananciales, puedo ir al juez y pedir que se sustituya el régimen de sociedad gananciales por uno de separación de patrimonios. Y otro de los causales es la muerte, ¿no? La muerte en este caso de uno de los cónyuges. En este caso, efectivamente, si bien es cierto, previamente ya se había dado el divorcio, ¿no? El divorcio del señor Luis Gamio con la señora Susana Ayala y no se inscribió el divorcio, pero el hecho irrefutable de la muerte, pues evidentemente ya hizo desaparecer o surgir la copropiedad de en este bien, ¿no? Que estaba a nombre de la sociedad conyugal que formaba este señor con su anterior esposo. Entonces, en este caso, lo que va a heredar la señora Ayala será el 50% de lo que le corresponde, ¿no? En la copropiedad que tiene este bien con su anterior esposo, ¿no? Entonces, el 50% le corresponderá a su viuda, ¿no? A la viuda del señor Gamio, y el otro 50 le corresponderá a la señora, a su anterior esposa, ¿no? A la señora le pusimos Bar, ¿ok? Entonces sí procede la inscripción. Ahora, esto como bien me lo hizo recordar, no me acuerdo uno de ustedes en una de las salas, esto es por el desarrollo de la jurisprudencia, ¿no? El desarrollo de los precedentes de observancia obligatorio en cuanto a la liquidación de las sociedades gananciales a efectos de inscribir la copropiedad en el registro donde estén inscritos los bienes. Bueno, chicos, realmente el derecho registral es la consumación, bien, de todo el trabajo que podemos desarrollar en los diferentes, en las otras áreas del derecho, ¿no? Cuando ya llegamos a la inscripción, para oponer a terceros, es porque realmente hemos podido lograr un buen proceso, un buen documento, un buen contrato, ¿no? Entonces, el derecho registral realmente publicita eso, ¿no? Publicita a terceros y hace oponible esos derechos, esos contratos que, que corresponden, que merecen distinguirse y oponerse a terceros para la mayor seguridad y el tráfico comercial, ¿no? Entonces, nada, feliz yo de poder participar acá y bueno, y poder haber colaborado con un granito de arena en cuanto a este tema. Gracias.